Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola a todos. Nos vamos a sumergir en las profundidades del Doom Metal Prepárense para algo pesado. con una banda llamada Witchfinder General, Un nombre que ya dice mucho, ¿verdad? que ya lo creo. Bueno, comencemos con un poco de contexto. Me parece perfecto. Witchfinder General surgió en medio de la NWHM. La nueva ola del heavy metal británico. Exacto, a finales de los 70. Una época de mucha energía, Piensa en bandas como Iron Maiden o Saxon, mucha velocidad. pero Witchfinder General, Ellos fueron por un camino diferente, un camino mucho más oscuro y pesado. casi como si hubieran tomado la pesadez de Black Sabbath. Y le hubieran añadido una capa extra de oscuridad, una vibra gótica, podríamos decir, Y su nombre ya nos da una pista de eso. de la película de Vincent Price. Exactamente, esa película de terror de 1968. Una elección de nombre que ya nos habla de sus temas. Brujería, ocultismo, crítica social. Todo envuelto en un sonido ominoso. No es casualidad que se les llame profetas del doom metal tradicional. Me intriga cómo en medio de tanta velocidad decidieron ir en una dirección tan diferente. ¿Qué los impulsó a crear un sonido tan denso? Bueno, a diferencia de sus contemporáneos, ¿Que buscaban la velocidad y la complejidad? ellos se enfocaron en la atmósfera. Para atmósferas densas y pesadas, Imagina riffs lentos y contundentes. con voces melódicas y melancólicas. Y una producción cruda, típica de principios de los 80. Para entender mejor su sonido, Tenemos que hablar de sus álbumes más importantes. ¿cuáles son? Death Penalty de 1982. Y Friends of Hell de 1983. Dos álbumes emblemáticos del doom metal. ¿Qué los hace tan especiales? Death Penalty estableció su sonido característico. Y Friends of Hell, En Friends of Hell profundizaron aún más. más oscuro todavía. Los temas se volvieron más oscuros, Y la música, aún más intensa. consolidando su lugar como pioneros del doom. Es curioso cómo, en una época de optimismo musical Ellos optaron por la crudeza, y la oscuridad, desafiando las normas de la época. Total, pero aquí viene un giro inesperado. ¿A qué te refieres? Se disolvieron en 1984. Justo cuando el metal estaba a punto de explotar, ¿Por qué se separaron en un momento tan crucial? las tensiones internas jugaron un papel importante. ¿Y el éxito comercial? Nunca lo alcanzaron realmente. Parece la historia de una banda adelantada a su tiempo. Podría decirse que sí, Una banda increíble e influyente. pero sin el reconocimiento que merecían. Lo que hace su historia aún más cautivadora, Sin duda. como una joya escondida que pocos conocían. Y te hace pensar. ¿Cuántas bandas más hay así? Bandas brillantes que se perdieron en el tiempo. Un punto muy interesante. Y ahora, Vamos a analizar el material que tenemos hoy. ¿qué es? Un extracto de lo que parece ser otro podcast. Interesante. En él se describe a Witchfinder General como una leyenda perdida. Una etiqueta que les queda perfecta. ¿Por qué leyenda perdida? Captura la idea de una banda con cierta fama, Un seguimiento de culto, pero que nunca llegó al mainstream. como si su oscuridad los hiciera más míticos. Exactamente. Y esto añade otra capa a nuestra inmersión. ¿Verdad? No solo aprendemos sobre la banda, Sino también sobre cómo se cuenta su historia. como un mito moderno que se comparte en la era digital, Precisamente. subrayando como Internet. Y la música digital. Han cambiado la forma en que descubrimos música. Bandas que antes se perdían, Ahora pueden encontrar nuevas audiencias. décadas después. Te hace pensar en cómo le habría ido a Witchfinder General hoy. Con las herramientas que tenemos ahora. Es cierto. Pero hay algo romántico en la idea de leyenda perdida. Descubierta por quienes profundizan en el doom metal. Definitivamente. Aumenta su misticismo. Y hablando del material que analizamos, ¿Qué te llamó la atención? incluye noticias de metal contemporáneo, Junto con la historia de Witchfinder General. Una juxtaposición fascinante. del pasado y el presente, Lo underground y lo mainstream, mostrando cómo el metal ha evolucionado. pero con ecos del pasado, Bandas como Witchfinder General. inspirando a nuevas generaciones. Exacto. Y está en constante cambio. Siempre evolucionando. Construyendo sobre los cimientos de bandas como Witchfinder General. Aunque no estén directamente influenciados por ellos. Claro. Tiene sentido. Cada generación se inspira en las anteriores. Reinterpretando y fusionando estilos. Exacto. ¿Qué detalles concretos encontraste sobre las noticias contemporáneas? Hablaban de bandas actuales como Metallica. ¿Qué hay de Metallica? Anunciando nuevas fechas de gira. Interesante. También Judas Priest con un nuevo álbum en proceso. Genial. E incluso Opeth celebrando una gira de aniversario. Una banda legendaria. Es como si el autor del guión, Quisiera trazar un paralelismo. mostrando que mientras Witchfinder General es una leyenda perdida, El heavy metal sigue vivo,
y coleando. Tan fuerte que nunca. Es una perspectiva interesante Sin duda. y nos hace pensar en los fans. ¿Verdad? ¿Crees que los fans de Metallica de hoy en día? ¿Conocen a bandas como Witchfinder General? ¿O son mundos aparte? Esa es una gran pregunta. Difícil de responder. Quizás algunos sí, Sobre todo los que se interesan por la historia del género. pero muchos probablemente no. Hay tanta música disponible hoy en día. Es abrumador. La accesibilidad a la música ha cambiado drásticamente. Antes era un esfuerzo consciente descubrir una banda como Witchfinder General. Buscar en tiendas especializadas. Intercambiar cassettes con otros fans. Ahora con un clic. Tienes un catálogo infinito de música. Es cierto. Y eso nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo afecta esta facilidad de acceso a la apreciación de la música? Tu valor igual a un descubrimiento musical. Cuando hay miles de opciones a un clic de distancia. Es un tema complejo. Por un lado, la tecnología ha democratizado la música. Artistas llegan a más público. Fans descubren joyas ocultas de cualquier época. Pero por otro lado, Puede generar saturación de contenido dificultando que las bandas destaquen. y que los fans profundicen en la historia. Exacto. Aquí es donde entra el arqueólogo musical Que se sumerge en las profundidades para desenterrar tesoros olvidados. y compartirlos con el mundo. Y hablando de arqueología musical. Me encanta esta inmersión dentro de otra inmersión. Aprendiendo sobre Witchfinder General a través de otro podcast. Viendo la historia a través de los ojos de otra persona. Es fascinante. Y nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es la historia detrás del podcast que analizamos? ¿Por qué eligieron a Witchfinder General? ¿Qué los motivó a contar su historia? Un nuevo misterio por resolver. Es increíble cómo una banda Puede abrir tantas puertas a la exploración. y a la reflexión Todo gracias a la pasión por la música. Y al deseo de compartirla. Sin olvidar el poder de la música para conectar a las personas. A través del tiempo y el espacio, Aunque Witchfinder General se disolvió hace décadas, su música sigue viva. su historia se comparte de formas nuevas e interesantes. Un recordatorio de que el legado musical, Puede trascender generaciones. incluso una banda considerada una leyenda perdida. Puede tener un gran impacto en la música. Ahora que hemos explorado a fondo a Witchfinder General, Su música, su legado, cómo se cuenta su historia. ¿cuál dirías que es la principal conclusión para nuestros oyentes? Creo que la mayor enseñanza es que el descubrimiento musical no tiene fin. Siempre hay más por explorar. Más por aprender sobre las raíces de los géneros que amamos. Y a veces los descubrimientos más gratificantes. Son los que requieren un poco de excavación. Ir más allá de lo evidente. Como buscar tesoros, Sí, totalmente. ni que ir más allá de lo conocido. Excavar un poco. A explorar. Para encontrar esas joyas escondidas. Que realmente conectan contigo. En Exactamente. apreciar el contexto, conocer la historia, Las influencias. le da otra dimensión a la música. Totalmente de acuerdo. Y hablando de contexto, Dime, ha sido increíble esta inmersión dentro de una inmersión. ¿verdad? Aprender de Witchfinder General a través de otro podcast. Ajá, Es como ver la música a través de los ojos de otra persona. es cierto. ¿A qué te refieres? Todo se reduce al poder de la música Ya. para conectar a las personas. A través del tiempo y el espacio, Incluso una leyenda perdida. puede tener un gran impacto. El guión que analizamos Sí. termina con una pregunta intrigante. ¿Cuál es? ¿Cómo crees que Internet y la música digital, Han cambiado la forma en que descubrimos música, especialmente para bandas como Witchfinder General? que podrían haber pasado desapercibidas en su tiempo. Es una pregunta que nos hace pensar. En el panorama musical actual, Si Witchfinder General hubiera surgido hoy, con plataformas de streaming, redes sociales, habrían encontrado una audiencia más amplia. o seguirían siendo underground. Es difícil saberlo. Por un lado. Más herramientas para llegar a los fans. Pero por otro lado, Podrían haberse perdido en el mar de contenido. es un arma de doble filo. Totalmente. Lo que sí sabemos, Es que su música está encontrando su público. aunque sea décadas después, Habla de la calidad de su propuesta. y de su atemporalidad. Exacto. Su música habla por sí sola, Más allá de la época o la tecnología. para nuestros oyentes. Si buscan algo pesado, oscuro e influyente, Denle una oportunidad a Witchfinder General. quizás descubran su nueva leyenda perdida favorita. Felices descubrimientos musicales. Hasta la próxima.